Buenos días. En las últimas dos ocasiones que estuvimos aquí compartiendo, estuvimos compartiendo acerca de un tema o una serie a la cual la titulamos ¿Qué hacer cuando nada se puede hacer? Estábamos basados en una carta que escribe Santiago, el hermano del Señor, a los cristianos de aquella época, probablemente en una época muy incipiente de la iglesia cristiana, muy poco después de la muerte y resurrección de Jesús. Y el mismo hermano de Jesús, Santiago, un eminentemente judío y práctico hombre, nos escribe una carta que es eminentemente práctica, porque él como buen judío entendía la sabiduría no como la acumulación de conocimiento, sino como aquella capacidad que es capaz de traspasar el conocimiento a la vida práctica. Sin eso, segundo, el conocimiento es absolutamente inútil, cuando no destructivo. Bien, pues estábamos comentando en esa carta de Santiago cómo muchas veces en la vida se nos imponen adversidades exteriores involuntarias acerca de las cuales no podemos hacer nada y a través de las cuales tenemos que navegar. Y eso fue lo que estuvimos viendo la última vez. Cuando se nos impone una adversidad, cuando viene una prueba, una tribulación, él lo llama prueba. Cuando viene, ¿cuál debe ser nuestra actitud? De aceptación y de navegación a través de ella. Eso fue lo que vimos la última vez. Hoy veremos que a diferencia de la última vez, cuando hay cosas que se nos imponen y acerca de las cuales no podemos hacer nada, hoy veremos la continuación de lo que Santiago nos sigue diciendo acerca de otro tema, ligado a este, pero enfocado de una distinta perspectiva, y es lo siguiente, y aquí arrancamos: ¿qué hacer antes de que no se pueda hacer nada? ¿Qué hacer antes de que no se pueda hacer nada? Porque hay situaciones en la vida que vienen, y vienen precisamente porque nosotros las hemos propiciado, aunque no lo aceptemos, aunque echemos la culpa a los demás. Entonces, cuando un corazón se enferma, de la misma manera que se ve en el gráfico, y un equipo de cirujanos opera en el corazón, para que ese corazón no deteriore hasta un punto donde ya nada se pueda hacer, de la misma manera Santiago nos invita a profundizar dentro para que veamos la responsabilidad de operar antes que aquello se deteriore demasiado y nada se pueda hacer. Pero como veis, en una operación siempre es fundamental el monitor, porque si los médicos o los que operan no saben el estado en que está el corazón, ¿cómo van a operar en el corazón de manera efectiva? Esto es a lo que Santiago nos invita en el siguiente paso. Mira adentro, monitorea tu corazón para evitar cosas que son evitables en el futuro, para evitar una condición de deterioro en donde ya nada puedas hacer. Bien, para que estas cosas que no deseamos no ocurran en la vida, existe una cosa que es la modificación de conducta. Esto es algo muy intuitivo y natural. Hasta mi propio perrito, bueno, yo le llamo perrito, el pobrecillo es más que un perrito, es una criatura bastante abultada, ¿no? Pero hasta él entiende que debe modificar su conducta si no quiere llegar a tener serios problemas. Pero es que nosotros también, de manera intuitiva, modificamos la conducta, o de manera incluso consciente, modificamos la conducta para no tener problemas. Es eso que típicamente nos han dicho desde chiquitito: esto no lo haga, esto sí lo haga. Entonces ya sabemos que no podemos hacer porque si lo hacemos hay problema y que sí debemos hacer, etc. De hecho, en nuestra vida adulta modificamos nuestra conducta. Modificamos nuestra conducta porque tenemos que conquistar a aquella chica o aquel chico que nos gusta. Modificamos la conducta porque tenemos que ir a aquella fiesta, aquella ceremonia, aquella invitación, aquel evento donde queremos estar. Entonces modificamos la conducta para que sea agradable y nos puedan invitar. Modificamos la conducta para conseguir un trabajo. De hecho, de eso se trata los psicólogos que intervienen en una entrevista. Una de las cosas más importantes en las que ellos van a estar observando es hasta qué punto tu vida exterior es distinta de tu vida interior. Hasta qué punto tú estás modificando tu conducta de manera solo externa. Pero modificamos nuestra conducta. Modificamos la conducta cuando estamos en el trabajo y luego queremos preservarlo. Modificamos la conducta. Y modificar la conducta es correcto.
Modificar la conducta nos libra de problemas. Modificar la conducta está en la parte externa. Modificar la conducta está en la parte aparente, en la parte que se ve y es necesaria. Y luego hay otra parte, la parte de quien realmente nosotros somos. El yo auténtico, eso no está en el exterior. El yo auténtico está en el interior. El exterior en la conducta, el interior en la persona, en el auténtico tú. Bien, ¿qué es la integridad? La integridad es cuando tu mundo interior y exterior son iguales. Es cuando tú dentro y tú fuera sois lo mismo. O entre tu interior y lo que aparentas ser hay la menor diferencia o distancia posible. Eso es la integridad. ¿Qué es lo opuesto a la integridad? Allí donde la diferencia es grande. Allí donde la diferencia empieza a hacerse gigantesca. De hecho, muchas veces, ¿quién no de nosotros conoce o ha conocido a personas que aparentemente todo marchaba bien y con el tiempo, una mentira mantenida en el tiempo, una mentira, una traición, una infidelidad, ha reventado por los aires su vida? Lo ha dejado completamente, o la ha dejado completamente devastado o devastada. ¿Cuántos de nosotros conocemos a este tipo de personas? ¿Y qué es lo que decimos? ¿Cómo han podido vivir con ellos mismos? Esto no ha ocurrido ayer, esto no ha sido un momento, no ha sido algo temporal, momentáneo, acerca de lo cual hayan podido caer, se han levantado. No, esto ha sido mantenido en el tiempo. ¿Cómo pueden vivir con ellos mismos? ¿Cómo no se detestan a sí mismos? ¿Cómo no se dan cuenta de la perversidad y de la atrocidad mantenida durante tanto tiempo de manera consciente y muchísimas veces planificada? ¿Cómo es posible? Y lo siguiente que decimos es: yo no hubiera podido vivir conmigo mismo en esas circunstancias. Porque yo detesto eso, me hubiera detestado a mí mismo. No podría soportar esta doblez. No podría. ¿O sí podría? Sí, hombre, sí podría, sí podría. No, que no podría, dices que sí podrías. Mira, para intentar convencernos de que sí se puede llegar allí donde tú crees que no puedes llegar, vamos a utilizar aquella imagen que a mí tanto me hacía reír cuando yo era pequeño. ¿Os acordáis de Barrio Sésamo? ¿Quiénes se acuerdan? No digáis quiénes, porque vaya a delatar vuestra edad. Que simplemente nos acordamos de Barrio Sésamo. En Barrio Sésamo había un personaje, Supercoco, ¿acordáis de Supercoco? Supercoco nos enseñaba unas cosas maravillosas, enseñaba la diferencia entre cerca y lejos, entre arriba y abajo. De verdad que tenéis que buscarlo y reíros un ratito. Y qué didáctico era. Y había uno que me encantaba a mí, que era la diferencia entre aquí y allí. Era muy interesante porque él decía: hola chicos, os voy hoy a demostrar la diferencia entre aquí y allí. Bien. Yo ahora estoy aquí, me voy a mover allí. Ya he llegado allí. No, ahora estoy aquí. Ahora estoy aquí. No, ahora os voy a enseñar cómo llegar allí. Ya he llegado allí. No he llegado allí, he llegado allí. No, pues estoy aquí. Entonces, voy allí. Y el pobrecito se llevaba así toda la vida. La conclusión era que nosotros podíamos aprender clarísimamente la diferencia entre aquí y allí, pero había una conclusión equivocada a la que podías llegar. Los de coeficiente intelectual deficiente como yo llegamos a esa conclusión y era: nunca podré llegar allí. Porque cada vez que estoy allí, estoy aquí, entonces como he llegado allí, estoy aquí, ya no estoy allí. No puedo llegar allí. Si querías sacar una conclusión equivocada de Supercoco, de su enseñanza, podrías. Nunca se puede llegar allí. Bueno, pues eso es una cosa totalmente errónea, porque sí que puedes llegar allí. Y precisamente el hecho de nosotros creernos que no podemos llegar allí, eso es precisamente lo que nos hace más vulnerables de convertirnos en aquella persona que detestamos. Claro que cuando lleguemos allí, como pensamos que no hemos llegado allí, estaremos echando la culpa a todo el mundo y a todas las circunstancias y a todo lo que se cruce por delante nuestra, antes que aceptar que nos hemos convertido en aquella persona que detestábamos ser.
Pero la verdad es que pensando que no podíamos llegar allí, llegamos. En realidad, fijaos esta frase con la que un día me topé. En realidad, la salud de tu alma determina tu capacidad para la duplicidad. La salud de tu alma determina la capacidad para tu vida doble. De manera que, si tienes un alma que está sana, la capacidad para la doblez es muy pequeña. Es inexistente o muy pequeña. Pero por contra, si tu salud espiritual, si tu salud del alma no es la correcta, tu capacidad para la duplicidad se multiplica y cada vez llega a ser más grande. Y puede llegar a ser tan grande que un día el elástico se rompa y efectivamente tu misma vida se rompa. Bueno, pues para nosotros evitar manejar esta distancia entre lo que soy y lo que pretendo o aparento ser, porque las personas que intentan manejar esa diferencia entre lo que son y lo que aparentan ser, estas personas no quieren hacer que la distancia sea más pequeñita entre lo exterior y lo interior. Pretenden aceptar la diferencia, la distancia entre ambos y trabajar en esa distancia. Graso error, porque la distancia cada vez se hace más grande, hasta que llega un punto en la vida en que es completamente insostenible. Para trabajar eso, para trabajar que la distancia sea cada vez menor entre lo que aparentamos ser y lo que realmente somos, hay que echar un vistazo al interior. Santiago, el hermano de Jesús, nos invita a echar un vistazo al interior para saber cómo opera nuestro corazón. Y echando un vistazo a nuestro interior, saber cómo manejar nuestras lenguaje psicológico, pulsiones, lenguaje teológico, tentaciones, lenguaje de la calle, mi tendencia. Dios, a través de Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: mira adentro, vigila tu corazón. Vamos a ver cómo esto funciona, porque Él sí nos da pautas. Y dice así, retomamos justo donde lo dejamos la última vez. Y nos dice Santiago, que nadie diga cuando es tentado, cuando está siendo víctima de una pulsión, de un impulso, de una tendencia natural que tienes por diseño, por educación, por lo que sea, ahí viene de fábrica. Dice que nadie diga cuando es tentado. Y la palabra tentado, aquí en el original griego es peirasmos. Es la misma palabra que él estaba utilizando para lo que habíamos visto en los temas anteriores. Adversidad, prueba. De manera que Santiago no cambia de término, sigue hablando del mismo peirasmos, sigue hablando de lo mismo, pero nosotros en castellano tenemos otra palabra para definir ese mismo peirasmos o traducirla de manera que se enfoca un distinto significado. Y esta palabra aquí, peirasmos, ya no se traduce al castellano como prueba, que era lo que habíamos visto antes, aquello que viene del exterior, sobre lo que no tenemos control, que puede ser dado directamente por Dios o permitido por Él, sino que este peirasmos es algo que surge de dentro y sobre lo cual hay algo, solamente algo que podemos hacer, pues ese que podemos hacer es fundamental que se haga. Cuando alguien es tentado, cuando alguien es víctima de, que nadie diga, cuando es tentado, soy tentado por Dios, por esto, por lo otro, el diablo me ataca, las circunstancias y el mundo me oprimen. ¿Es eso cierto? Bueno, pues puede serlo, puede serlo. Dios mismo está haciendo esto. No, hombre, no. Vamos a ver. Nuestra tendencia es siempre echar la culpa a alguien. ¿Yo soy tentado? Sí. Pues yo soy tentado, la culpa la tiene alguien. Recordamos
en aquel momento, al principio de la humanidad, cuando la primera pareja fue tentada? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo Eva cuando Dios le pregunta, oye, ¿no habréis hecho eso que yo os dije? Teníais una prohibición y el mundo entero para disfrutar. Una sola prohibición. No lo habréis hecho, ¿no? Porque era para vuestro bien. No. La serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Balones fuera. Pero luego va a Adán y le dice, oye, no. Bueno, luego fue en el sentido inverso, pero bueno, cuando va a Adán, le dice, oye, no habréis comido, ¿no? ¿Has comido? Dios sabía que habían comido, obviamente, pero bueno, la pregunta para que el ser humano se reflexione acerca de sí mismo. Dice Adán, hombre, la mujer fue la que tuvo la culpa ella. Era que Eva dice, tuvo la culpa la serpiente. Adán dice, tuvo la culpa la mujer. Y Adán llega a decir algo terrible. Adán llega a decir esto. La mujer que me diste. Es decir, Dios le da a Adán algo que va a ser asombrosamente bueno para su vida. Y Adán dice, si tú no me lo hubieras dado, esto no hubiera ocurrido. La culpa la tiene ella. La culpa la tienes tú, que me la has dado. Terrible. En los tiempos en que Santiago, pero eso es muchas veces lo que hacemos nosotros, a veces hasta conscientemente, que ya es el remate, pero de manera inconsciente, echamos la culpa a cualquier cosa que se cruce en nuestro camino, incluso a Dios. Cuando Santiago escribe esta carta, había una corriente teológica entre los judíos en la cual Dios es creador de todo y por tanto auténticamente controlador y soberano sobre todo lo que ocurre. Hasta ahí todo el mundo de acuerdo. Pero aquella corriente teológica, o algunos de ellos, postulaban que si Dios era el creador de todo y todo controlaba y determinaba, entonces también mis propias pulsiones, impulsos o tendencias que van contra lo que Dios quiere también son iniciativa de Dios. Dios como origen del mal era lo que, aunque explícitamente no se dijera, implícitamente se empezaba a deducir de aquella corriente teológica. Y entonces Santiago reacciona vehementemente ante esta lógica y dice, de ninguna manera. Vamos a ver cómo opera la pulsión, la tendencia, la tentación en ti, pero vamos a ver primero cómo opera en Dios para que nunca jamás le eches la culpa a Dios de lo que a ti te ocurre. Y dice así, porque Dios, no diga soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. No es de su naturaleza, dice Santiago, que Dios pueda ser tentado. ¿Por qué? Lo primero, se surgiría una duda, porque ¿realmente Dios no puede ser tentado? Nos dice el Evangelio que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí mismo también dice Jesús al diablo, no tentarás al Señor tu Dios, con lo cual se implica que a Dios se le puede tentar. Y el mismo Pablo en Corintios nos dice, no tentéis a Cristo como nuestros padres tentaron a Dios en el desierto durante la peregrinación de 40 años. No tentéis a Dios, con lo cual Dios puede ser tentado. Pero aquí dice que Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿Dios puede ser tentado o no puede ser tentado? Bueno, Dios puede ser tentado de la misma manera que puede ser mentido. Tú puedes mentirte a ti mismo, de hecho lo haces continuamente. Para racionalizar todo lo que quieres justificar, tú te mientes continuamente a ti mismo. Y funciona. Y también, de paso, ya mientes a Dios. Pero a Dios eso no le funciona. Porque aunque tú mientas a Dios, Dios no puede ser engañado, ¿cierto? De manera que tú puedes mentir a Dios, pero Dios no es engañado. De esa misma manera tú puedes tentar a Dios,
pero Dios no es tentado. Lo que pasa es que en castellano no tenemos un término que tan gráficamente nos distinga los dos conceptos de tentación como los de mentira y engaño, ¿verdad? Entonces Dios puede ser tentado, puede haber un intento exterior de incitación, de instigación a Dios, pero Dios no es tentado. ¿Por qué? Porque Dios carece del mecanismo interior que nosotros sí tenemos para ser tentado. ¿Y cuál es ese mecanismo interior? El que Santiago va a describir ahora. Un mecanismo interior que está basado en la maldad. Pero yo soy malo, oh yes. Pero malo, yes. ¿Cuánto de malo? Malo. Y yo no soy bueno, hombre, en parte puedes ser bueno, sí. Puedes hacer buenas cosas y puedes hacer malas cosas. A lo que Dios está apuntando es a las cosas malas y perversas que hay en tu corazón. Y como las tienes, entonces eres vulnerable a la tentación, que no Dios. Dios no puede ser mentido porque Él es la verdad. Tú no puedes mentir a alguien que es la verdad. Y de la misma manera Dios no puede ser tentado, como dice aquí Santiago, porque Él es amor. Y siendo amor es bondad. Y donde el amor y la bondad sublime están, no puede haber maldad. Y donde no hay maldad, no puede haber mecanismo interior donde la tentación pueda operar de acuerdo al estímulo exterior que se le viene. Pero dice Santiago, de la misma manera que la naturaleza de Dios es no poder ser tentado, de esa misma manera es naturaleza de Dios no dar lo que Él no es. Dios da de lo que Él es. Dios da de su bondad y Dios da de su amor. Dios te da la vida, no te da la muerte. Dios te da el bien, no te puede dar. Él originalmente no puede dar el mal, porque esa no es su naturaleza. Dios no tienta a nadie, dice Santiago. ¡Ojo con vuestros pensamientos! Dios no tienta a nadie. Si bien, como hemos visto anteriormente, Dios sí puede mandar una adversidad a tu vida. Dios sí puede permitir una adversidad en tu vida, con unos fines dados, como vimos la vez anterior. E incluso Dios podría permitir la tentación en tu vida, pero Él no es originario del mal. Pero si alguna tentación viene a tu vida, no quepa duda que aquel Dios soberano que controla todas las cosas sabe lo que está ocurriendo y lo puede permitir. No te quepa duda también, y por tanto no puedes culpar a Dios, porque cuando esta situación se da en tu vida, cuando existe una fuerte tendencia a hacer algo que sabes que no está bien y que Dios no quiere, cuando esto existe, cuando esto se da, cuando hay un estímulo externo que te hace operar internamente en el sentido equivocado, al mismo tiempo que Dios lo permite, dice también Pablo en una de sus epístolas, te da la salida. No te ha venido ninguna tentación que no puedas resistir. No, es que yo no puedo. No te ha venido ninguna que no puedas resistir. No estamos hablando quizá de casos patológicos que requieren tratamiento, porque la enfermedad no es pecado, es consecuencia del pecado. La enfermedad lo que requiere es tratamiento, no arrepentimiento. Estamos hablando de los casos generales en que decimos no podemos, cuando en realidad sí podemos. Y una de las vías principales que Dios nos da para que podamos escapar a la tentación es precisamente esa, y el apóstol Pablo, no, en este caso no Santiago, sino Pablo en otra epístola dice, oye, el escape es eso. Cuando dice que no os ha sobrevenido una tentación que no sea humana y por tanto que no pueda ser resistida, y además que junto con la tentación que Dios pueda permitir, Dios también te da una salida. Explica Pablo, la salida es huye, huye. Esa es la primera salida, la tentación que Dios provee para ti. Huye, en otras palabras. Llega un momento en la vida en que alguien se da cuenta de que algo le sienta mal, muy mal. Por ejemplo, ponme a mí donde haya música, bum, 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 y alcohol. No. ¿Por qué? Porque uno se desmelena. ¿Pero cómo te vas a desmelenar si me desmeleno? Conclusión. Donde hay música y alcohol, no me permito estar. Punto. Y final. Hay muchas situaciones que nos vienen dadas porque las buscamos o porque simplemente no las evitamos.
Dios no pretende que seamos superhéroes. Lo que pretende es que ante algo que nos hace daño, algo que nos hace vulnerables, huyamos. Hay dos formas de huir, la huida física y el cobijo a Dios. Ahora vamos a hablar del cobijo a Dios, que Santiago provee para nosotros. Y el cobijo a Dios no es más que la obediencia a Dios en aquellas situaciones en que no puedes huir porque es que ha brotado de adentro. Dice Santiago, Dios no tienta a nadie. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? En muchas ocasiones, intentando culpar todo fenómeno externo que viene a nuestra vida, culpamos a todo. Es esa frase famosa, ¿no?, entre los que son creyentes. El mundo. ¿Qué mundo? El mundo en el que vivimos. ¿Y eso es verdad? Hombre, sí, es verdad. Porque hay una serie de influencias, como ha declarado antes Susana, que va contra nuestra conciencia, contra nuestra integridad, desde que somos pequeños e incluso cuando somos mayores. Entonces hay una situación a nivel de mundo que oprime, sí, vale. Y luego, ¿quién más puede oprimir? ¿Cuál más puede ser un factor externo? La gente, las cosas, Dios mismo, que eso ya es el colmo. Pero muchas veces andamos con el diablo. ¿El diablo puede tentar? Oh, yes, el diablo puede tentar. El diablo siempre pondrá delante de ti estímulos que hagan operar en ti algo que hay dentro. Entonces, si nosotros enfocamos en vamos a pelearnos con el diablo, es completamente infructífero. Jamás veo yo en las cartas que nos escriben los apóstoles que enfrentarnos con el diablo. Jamás. Entonces es una técnica muy equivocada, pero que muy equivocada. Además, nos va a vencer. No podemos. Entonces, ¿cuál es la técnica? La técnica es dejar que el mundo vaya a lo suyo, que el diablo vaya a lo suyo, que es oprimirnos, y el otro, pues presentarnos los estímulos para operar la tentación dentro de nosotros. Pero sobre eso nosotros no tenemos control, por tanto, ¿qué más da? ¿De qué preocuparte cuando algo no puede ser cambiado ni controlado por ti? ¿Para qué? Pues si no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Pero hay un aspecto que sí puedes hacer, lo que ocurre dentro de ti. Y por eso Santiago nos invita a monitorear tu corazón, vigila tu corazón. Ten cuidado porque el estímulo externo, del cual tú no eres responsable, está operando en ti una actuación, una dinámica, una mecánica interna de la cual tú sí eres responsable. Y así, dice Santiago, cuando alguno es tentado, es llevado y seducido por su propia pasión. No por el diablo, por su propia pasión. No por el mundo, por su propia pasión. Siendo la pasión el deseo, el impulso, la tendencia. En otras traducciones dice la concupiscencia, es decir, aquel deseo que está prohibido. Bien. Dice que es llevado y seducido. Y lo que Santiago hace en un lenguaje muy gráfico es usar una terminología que es para la pesca y para la caza. De manera que cuando dice, cuando alguien es tentado, es llevado, en el sentido de es arrastrado, como cuando arrastra una red un montón de peces y no pueden salir de la red. Es arrastrado y luego seducido. La palabra seducido es cebado. Cebado significa que ha picado el cebo. Ha picado el cebo. Bien, imagínate tú, tu pececito en tu pecera. Tú le das de comer lo mejor que puedes, gusanitos, en fin, lo que mueva. Y entonces un día tú decides que vas a soltar a tu pececito en el mar. Y entonces tú le vas a explicar a tu pececito cuál debe ser su comportamiento para que le vaya bien. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros realmente? Y le dices, pececito lindo que te quiero mucho, ¿cuándo te suelte en el mar? ¿Tú has visto cómo yo te entrego el gusanito, está entero y se mueve? Sí. ¿Te das cuenta que está entero? Sí. ¿Que se mueve? Sí. Dice, bueno, mira, cuando tú lo veas que está por la mitad, no te lo comas. Y cuando veas que se mueve de una cierta manera, con la corriente y tal, no te lo comas. Bien, imagínate tú que ahora sueltas al pez en el mar. ¿Dónde en el mundo crees tú que el pez te ha entendido? ¿Y dónde en el mundo crees tú que en base a ese entendimiento el pez te va a obedecer? ¿Qué es lo que hace el pez?
El pez no puede entender el lenguaje que tú le hablas. ¿Qué entiende tu pececito lindo que tú crees que te ha entendido? Lo único que entiende es que allí hay algo que le gusta, que lo codicia, que lo desea. Y no se va a hacer más cuestionamientos. Es más, si el pez llegara a entender que Dios no quiere, en este caso que tú no quieres que te lo comas, el pez lo único que pensaría de ti es: menudo aguafiestas con el que yo estaba viviendo. Menudo aguafiestas. Pero Dios no es un aguafiesta cuando nos da sus mandamientos. Dios, cuando nos da sus mandamientos, lo único que está viendo es la carnada, el cebo que tú ves y el anzuelo detrás del cebo. Cuando no comprendemos por qué dice Dios haz esto o Dios no hagas esto, cuando no comprendemos, obedece. Porque Dios ve detrás de lo que tú crees que es bueno o deseable el anzuelo que te atrapa, el anzuelo que finalmente te ceba y quedas atrapado. Bien, ¿quién es el sujeto? ¿Quién opera estas acciones de llevar y seducir? ¿Quién las opera? Como hemos dicho, el mundo exterior, no, el diablo, ¿no? Estos son los estímulos externos. ¿Pero quién lo opera? Dice Santiago. Mira, agárrate a esto, porque voy a darte un mazazo de responsabilidad. ¿Eres tú? ¿Cómo? Mira, cuando alguien es llevado y seducido, ¿por qué? Por su propia pasión. Es la pasión la que opera en ti el mecanismo de vulnerabilidad frente a los estímulos externos. Es tu pasión la que pone en marcha la maquinaria de llevar, arrastrar, seducir y picar. Cuando tu pasión pone en marcha estas cosas, finalmente se produce un proceso. Ahora bien, en toda pasión, en todo impulso, en toda pulsión negativa, como llamaría Freud, ¿no? Pulsión de muerte, ¿no? En todas estas, o la Biblia, tentación, ¿vale? Cuando esto se produce, en toda pasión, en toda tendencia, a poco que estudies un poquito cómo opera esto en el corazón humano, te das cuenta de que en toda pasión existe ella misma, es decir, la tendencia, vamos a llamarle así, la tendencia. Existe la tendencia, la conciencia y la voluntad. La tendencia, la conciencia y la voluntad. ¿Qué significa esto? Primero está la tendencia, es decir, es aquella cosa que te viene de fábrica que te impulsa en una dirección, que puede ser mala. En este caso nos estamos refiriendo a las que te impulsan a cosas que no son buenas. Bien, está la tendencia de fábrica, por las razones que sean, hereditarias, circunstanciales, educacionales, te viene de fábrica. Esa es tu tendencia. Luego está la conciencia. Lo ves en la primera tentación, en Génesis. Lo ves a lo largo de cuando estudias el tema, a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Ves la tendencia, ves la conciencia. ¿Y la conciencia qué es? La conciencia es aquello que te da criterio para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que está prohibido y lo que está permitido. Y luego está tu voluntad, que hace de intermediario entre ambas partes. Por una parte tienes tu maquinaria propia de fábrica, tu tendencia. Por otra parte sabes en tu conciencia qué está bien y qué está mal. Y luego está tu voluntad, que decidirá qué camino vas a tomar. Como hemos dicho, la mejor defensa ante la tentación es la huida. Si Dios te da esa puerta, por favor, o ya, o ahora nunca. Pero hay otras tentaciones acerca de las cuales no puedes huir y tienes que operar dentro. Y para operar tienes que saber cómo funciona la maquinaria de tu corazón. Y esto es justo ahora lo que vamos a ver con Santiago, o estamos ya viendo con Santiago. Para poneros algunos ejemplos de tendencias, de impulsos naturales que tenemos, que nos son muy difíciles de controlar y que en muchas ocasiones arruinan nuestra vida, vamos a ver unos cuantos. Vamos a ver unos cuantos ahora que se me ocurren a mí. Y vamos a ver unos cuantos luego que dijo Jesús. Pero esta lista
tanto en la que ahora expongo yo como en la que dice Jesús, que en algunos sitios se solapa, no es exhaustiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son ejemplos, pero que pueden haber muchas más impulsos, muchas más tendencias en el ser humano. Tú sabrás cuál es la tuya, que quiere mortificar tu vida, si caes en ellas. Pero para todas ellas Dios da una salida. Una, la huida, como hemos dicho, y otra, la que vamos viendo aquí. A modo de ejemplo, ¿cuál es esa tendencia que puede arruinar tu vida? Por ejemplo, vamos a poner unas que son muy típicas. La culpa. La culpa es yo te debo. Eso es la culpa. La culpa es yo te debo. La culpa tiene su lugar y te puede llevar a un buen sitio, pero la culpa también puede ser una apisonadora en tu vida. Yo te debo es, oye, yo te he mentido, te debo la verdad. Oye, yo te he sido infiel, te debo integridad. Oye, y te debo tal. Bien. Si no manejas la tendencia a la culpa adecuadamente, te aplastará simplemente. Te aplastará. Puede acabar con tu vida la culpa. Solución de Dios. Confiesa. Confiesa. No, es que yo no te... Bueno, pues lo confieso. Oye, es que yo no te he dado lo que... Bueno, pues confieso. Confieso, me abro a ti, a Dios. Este es quien soy. Si hay confesión por parte de Dios, hay perdón, hay arreglo, hay restauración. Ante la culpa, confiesa. ¿Qué otra tendencia podrías tener? La ira. ¿Qué es la ira? Si la culpa es yo te debo, la ira es tú me debes. Tú me debes atención. Tú me debes amor. Tú me debes cuidado. Tú me debes respeto. Tú me debes. El mundo no funciona como yo quiero. Tú me debes. Eso es la ira. Estás siempre enfadado porque el otro te debe. Bueno, pues como yo digo, en mi forma de expresión coloquial, si no quieres vivir toda la vida cabreado, perdona a ese desgraciado. Sí, porque quien te hizo daño realmente es un pobre desgraciado o una pobre desgraciada. Perdónalo, hombre, y libérate. Ante la ira, el perdón. Ante la avaricia, ¿qué dice la avaricia? Si la culpa decía yo te debo y la ira decía tú me debes, la avaricia dice yo me debo. Yo me debo. A ver, si mis padres han puesto la herencia en mis manos, pues tiene que venir de Dios esto, ¿no? Yo me debo. Si he trabajado duramente por lo que tengo, yo me debo a mí ese fruto. Yo me debo. Si algo cae en mis manos, si algo tengo, si de algo soy poseedor porque he trabajado duramente por ello, yo me debo. Pero ese yo me debo, avaricioso, puede terminar con tu vida. Es que de hecho termina con la vida de mucha gente. La solución que Dios da a la avaricia es da. Acostúmbrate a dar y libérate de ese peso, de esa tensión, de esa opresión. ¿Y qué tal de la lujuria? Porque pensamos que la lujuria en el sentido sexual lo es todo, ¿no? La única tentación que existe es la lujuria. No, es parte, pero hay muchísimas tentaciones, muchísimas maneras de desobedecer a Dios. La lujuria dice, a mi apetito se le debe, a mi apetito se le debe. ¿Y qué dice Dios? Bueno, todo en su lugar y tiempo, todo en su lugar y tiempo. No, pero que eso es muy desagradable. Bueno, pues tú verás si picas el anzuelo. Todo en su lugar y tiempo. Hasta los epicúreos, que eran los maestros por antonomasia de la filosofía del placer, decía, es mejor posponer un placer a corto plazo de manera inmediata en beneficio o por mor de un placer más auténtico y duradero en el futuro. Todo el mundo sabe lo provechoso que es el fuego. De los grandes descubrimientos del ser humano, el fuego. Y lo calentito que se está en el fuego de una chimenea en el invierno. ¿Cuántos beneficios nos da el fuego? Y sin embargo el fuego, sin control, con un apetito exagerado, sin límites, es auténticamente devastador. Bueno, pues ante la lujuria, a mi apetito se le debe Dios, todo en su lugar
y tiempo. Y así, por ejemplo, la envidia. La envidia es la vida me debe. La vida me debe. ¿Por qué tú tienes que ser más alto, más fuerte, más guapo que yo? A mí la vida me debe. ¿Por qué tú tienes mejor cosas que yo? A mí la vida me debe. ¿Por qué a mí no me ha dado lo que tú tienes? A mí me debe. Que en su peor versión es Dios me debe. Dios me debe. Cuando nos comparamos con los demás y envidiamos a los demás, en realidad lo que está diciendo es la vida me debe, Dios me debe. Frente a eso, Dios dice, celebra, celebra. ¿No fue lo que dijo Jesús? Ríe con los que ríen. Celebra, celebra. Celebra que el otro lo hace mejor que tú. Celebra que el otro tiene más que tú. Celebra que tu vecino se compró aquel coche tan bonito. Celébralo, hombre. ¿Qué hay ahí dentro que te gusta cuando a alguien le va mal? Tienes que aparentar que no, pero si le va mal, menos mal. Ya lo decía yo, ¿lo ve? ¿Qué hay en ti? No se llama envidia. Ante eso, Dios dice, celebra. Porque si celebras, tú mismo tendrás la capacidad de celebrar aquello que tú eres, que Dios te ha hecho ser y que puedes hacer mejor que los demás. Para eso, para hacer auténticamente tú, tienes que celebrar auténticamente al otro. De manera que Dios no nos va a pedir explicación ni responsabilidad por nuestras tendencias. No, me viene de fábrica. No, por eso no te pide Dios responsabilidades. Dios te pide responsabilidades por la voluntad que ejerces frente a estas cuestiones. Es por lo que Dios te pide responsabilidades. Si en toda pasión hay una tendencia, una consciencia y una voluntad, que no es más que lo que dice el psicoanálisis, por lo tanto, a veces yo me pregunto si Freud lo descubrió o lo pegó y copió. Porque él no habla él del ello, el superyo y el yo, es exactamente, tiene muchísimas cosas que son similares. Bueno, pues Dios no te dice, oye, eres responsable del ello, eres responsable de aquello que viene de fábrica, eres responsable de... No, Dios no te hace responsable de tu tendencia, te hace responsable de lo que haces con tu tendencia y en otras palabras, tú no eres lo que eres. Tú eres quien quieres ser con lo que eres. Tú has venido al mundo de una manera, pero no eres eso. No si no quieres. Tú eres lo que quieres ser con lo que tú eres. ¿Qué manejo le da a lo que tú eres? Porque eso es lo que te va a convertir en el tú de 2 minutos, de 2 años, de más adelante. Tú no eres lo que eres. Yo le doy muchas gracias a Dios que no soy lo que soy. No enteramente. No eres lo que eres, sino lo que quieres ser. Con lo que Dios te ha dado, incluida tu tendencia, tu conciencia y tu voluntad o responsabilidad. Dice Santiago, cuando la pasión ha concebido, cuando este deseo se ha preñado, cuando se preña, ahora veremos qué es eso, da a luz al pecado. Y cuando el pecado se consuma o se lleva al acto, eso engendra la muerte. La muerte no en el sentido físico, que la muerte en el sentido físico también podría ser, aunque esto es perteneciente a otro tema, pero la muerte en el sentido de separación, como el alma se separa del cuerpo en el momento de la muerte, así nuestras vidas se separan de la vida de Dios cuando la pasión se preña, cuando la pasión queda embarazada. Fijaos que aquí hay una cadena, pasión que produce pecado, que produce muerte, o una vida separada de Dios, una vida que podríamos llamar sin sentido. Esa es la cadena, la pasión, el pecado y la muerte. ¿Qué es lo mismo que decir? La cadena del deseo, el acto y la consecuencia. Entonces, tus deseos, tus ideas, tus pensamientos tienen mucha importancia, aunque nadie las vea. ¿Por qué? Porque finalmente se encarnan. Ese es el poder de las ideas, que se encarnan. Bien, ¿dónde romper esta cadena? Pues mira, si intentamos romper la cadena entre el acto y la consecuencia, mal vamos. Porque el acto, una vez cometido, tiene una consecuencia que es inmediata. Ahí no se puede romper la cadena. Si queremos romper la cadena entre el deseo
y el acto mal vamos. ¿Por qué? Porque una vez que tú has preñado ese deseo, una vez que has planificado, has ideado, has abrazado la idea, una vez que una mujer ha dado a luz, una vez que una mujer ha quedado embarazada, es la imagen que nos está dando Santiago, una vez que ha quedado embarazada, el curso de la naturaleza va a hacer que tenga el hijo. O sea, ¿dónde se rompe esta cadena? Se rompe antes del embarazo. Es lo que nos está diciendo Santiago. Se rompe antes del embarazo. Cuando la pasión ha concebido, cuando esa tendencia, ese impulso, ese deseo en ti ha concebido, ¿qué es eso? Se produce la cadena indeseada que te lleva a ser quien tú no eres. Quien eres pero no aparentas ser. Quien te lleva a la postre a tener una vida en el exterior y otra en el interior. Bien, cuando esa pasión concibe, ¿y qué es esto? Se produce la cadena. ¿Qué es concebir? La idea que nos está dando aquí el autor es, concebir es abrigar, abrazar la idea. En otras palabras, tú no puedes evitar un mal pensamiento. No es pecado, hombre, un mal pensamiento, porque te ha venido. Pecado es que lo abraces, que te entretengas en él. Tú no puedes evitar una imagen, te ha venido. No te preocupes, tío, tranquilo. A él o a ella. Esto es una imagen, no has podido evitarlo, pero sí puedes evitar cliquear en la imagen. Se puede, ¿no? En otras palabras, concebir es acariciar la idea, recrearte en ella, regocijarte, regodearte, incluso planificar. Porque muchas veces, cuando en la vida miramos retrospectivamente, dices, he cometido muchos errores en la vida, no han sido errores. Un error es cuando te sales del carril sin darte cuenta. Lo que quieres decir, pero no utilizar la palabra apropiada, errores hay, pero eso no es un error. Cuando la vida examinamos en retrospectiva y decimos, ¿he cometido errores? No, señor, no son errores. Se llama, y no hay otra palabra que lo pueda sustituir, por religiosa que parezca, se llama pecado. Porque tú lo planificaste. Te embarazaste con eso y finalmente, como cualquier embarazo, dio a luz. Así que, fijaos lo que decía Lutero, no puedes evitar que un pájaro se pose en tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagas un nido. Y esta idea de concebir, de mirar adentro, es totalmente revolucionaria en los tiempos de Santiago cuando se escribe esa epístola, como fue revolucionaria en los tiempos de Jesús cuando estaba predicando. Totalmente revolucionaria. ¿Por qué? Porque allí se medía la alteza o bajeza de los seres humanos por su comportamiento externo, como siempre se ha hecho. Si tú te comportas externamente de ciertas maneras, eres más o eres menos. Pero Santiago está diciendo, no. Tú no puedes llegar a concebir cosas, aquello que te apasiona, que te impulsa, aquella tendencia que tiene, no la puedes acariciar porque si en el mundo interior lo haces, tendrá una consecuencia en el mundo exterior. Es más, aunque no tuviese consecuencia en el mundo exterior, ya hay pecado, ya hay maldad. Esa idea es la de, oye, tienes que mirar adentro. Tienes que mirar adentro. Por eso, el mismo Jesús nos dio esa idea, de la cual aprendió Santiago y ahora nos la transmite. Porque el mismo Jesús dice, mira, de adentro, no de afuera y de a revolucionar en aquel momento. No, dice Jesús, no de afuera, de adentro. Dice, de adentro del corazón de los hombres salen, ¿qué? Los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez, dice Jesús. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan, deterioran al hombre hasta un punto donde quizás ya llegues a aquel sitio donde ya nada se pueda hacer. En otras palabras, tanto Santiago como Jesús, nuestro Maestro y Señor, nos está diciendo, presta atención a tu corazón. Presta atención a tu corazón. No permitas que la diferencia entre lo que hay dentro y lo que la gente ve fuera sea grande. Achica esa diferencia y presta atención a tu corazón.
Porque muchas veces, ¿quiénes de nosotros no hemos visto a personas que aparentemente eran maravillosas? Son maravillosas. Y que por una mentira, por una traición, por una infidelidad, han dado su vida al traste. Entonces te preguntas, pero ¿cómo puede ser? Pero si estas personas... Pero si estas personas, no me cabe en la cabeza, no era eso, no parecía eso, ¿cómo puede ser? Pues puede ser sencillamente porque estas personas no eran de los que trataban de acortar la distancia entre lo que es aparente y lo que se es. Estaban trabajando en la diferencia, trabajando a ver cómo manejo esa distancia entre lo que soy y lo que aparento. Y trabajando en esa distancia, la distancia se hace cada vez más grande, hasta que el elástico ya no puede más y se rompe. De manera que presta atención a tu corazón, porque ¿cuántas personas han destrozado su vida por cosas como las que Jesús menciona? Empezando los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo o insensatez. Presta atención a tu corazón. Termina Santiago diciéndonos, amados, no os engañéis, no empecéis a echar balones fuera. Eso es lo que hacen los demás, ¿verdad? Sí, pues tú también. Pues no lo hagas. Hazte responsable de lo que eres responsable. Dice, y sobre todo, no culpes nunca a Dios, porque todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, viene de lo alto, desciende de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios es el creador de todo. Dios es la luz. Dios es luz. Y tú puedes estar 12 horas cada día de 24 en las tinieblas. ¿Pero por qué? Porque la tierra rota. No porque el sol deje de ser sol o porque el sol deje de iluminar. Tú estás en tinieblas. Estás en tinieblas porque has dado la espalda a Dios. Pero Dios es luz. Siempre, si te vuelves, estarás en la luz. En Él no hay nunca variación. Puedes confiar en Él. Él, por contra, en vez de querer el mal para tu vida, lo que es el ejercicio de su voluntad es hacerte nacer, es decir, darte vida, una vida bajo la cual podamos ser una criatura suya, una vida que merezca la pena, una vida en la que no haya diferencia entre lo que eres dentro y lo que aparentas fuera, una vida responsable delante de Dios, en la medida en que Dios nos dé capacidad. Y así, las palabras de Santiago casan perfectamente con aquellas palabras en el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, donde dice, sobre toda cosa guardada, de todas las cosas que atesoras y quieres en la vida, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oramos por estas cosas que hemos dicho y nos despedimos hasta el domingo que viene. Señor, Dios del cielo, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Te damos gracias, Señor, porque tú dices, toma responsabilidad, toma las riendas de tu vida. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas que no podemos culpar a otros, no podemos echar balones fuera. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, a ser maduros, a tomar la rienda de quienes somos con tu ayuda. Y en donde no podamos, necesitamos tu auxilio, el auxilio de personas a nuestro alrededor, el auxilio de personas que nos amen. De una u otra manera tú provees un camino, una salida. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a actuar en consecuencia, para tu gloria, Señor, para nuestro propio bien, para que nuestra vida sea conservada en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias y hasta el domingo que viene.